Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a esta ya última tema de nuestra directiva de microtecnología. Ya estamos llegando al final. Bueno, después de un semestre medio accidentado, bueno, etcétera, etcétera, ya vamos entonces terminando esta asignatura y nos toca hablar de hongos y medicinas específicamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar este tema, a ver qué nos depara este temita que relacionado con la parte biomédica. Ok, bueno, en este caso, fíjense que una de las primeras cosas que uno piensa cuando piensa en hongos y medicina, especialmente son las enfermedades causadas por hongos, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas, ciertamente hay hongos, especialmente los dermatofitos, que son un dolor de cabeza porque, bueno, pueden causar infecciones en la piel y problemas bastante graves. Pero no solamente en la piel, sino que fíjense, vamos a ver un poco acá cuáles son esas enfermedades causadas por el hongo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hay individuos más afectados por ahí de sexo, son de todas las edades, ¿ok? No hay nadie que esté exento de una infección fúngica en algún momento de su vida, ¿ok? Pero puede afectar, fíjense, puede afectar el cuero cabelludo, puede afectar incluso el cerebro, la boca, la cara, el corazón, el tronco, los pulmones, o sea, prácticamente todo el cuerpo, la ingle, por supuesto la piel, incluso los huesos, los pies y las uñas, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense que aquí podemos ver el tipo de enfermedad y la zona más afectada. Por ejemplo, cuando ven el cuadro azul, en la candidiasis en la boca y en el intestino, ¿ok? Pero la tiña versicolor, que es este moradito que está acá, en las axilas, por ejemplo, ¿ok? En el tronco también. El pie de atleta, por supuesto, en el pie, obviamente. La blastomicosis sudamericana acá en el aparato digestivo, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchas enfermedades pues que los hongos pueden causar y vamos a ver ahorita algunas de ellas, a ver cómo nos afectan y además, bueno, por supuesto, cómo la curamos, que ya obviamente pueden inducir que hacen falta sustancias específicas que llevan al crecimiento de los hongos, como lo son los antimicóticos, las sustancias antimicóticas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso en este momento. Bueno, la candidiasis, empecemos con la candidiasis. La candidiasis es un grupo de infecciones causadas por un hongo oportunista, ¿ok? Obviamente perteneciente al género Candida, ¿ok? Puede afectar la piel, el sistema intestinal, la parte respiratoria y también los genitales, ¿no? Las famosas candidiasis vaginales, ya vamos a hablar también de ellas en las mujeres, ¿no? Una de las especies más comunes que se consiguen en la candidiasis es especialmente la Candida albicans, ¿ok? Es la que más frecuentemente se consigue en este tipo de casos de fungosis en seres humanos. Y bueno, generalmente estos organismos están controlados por otros, ¿no? Entonces hay otros de que, bueno, que se son benéficos para el ser humano y viven en un cierto equilibrio, ¿ok? Pero cuando ese equilibrio se disturba, entonces la cándida es un oportunista, como ya dije, y entonces, bueno, puede actuar y empezar a crecer descontroladamente. Entonces empiezan las picazones, empieza el prurito, las infecciones, etcétera, los flujos, ¿no? Y entonces, bueno, eso trae como consecuencia, bueno, problemas muy desagradables desde el punto de vista de la sintomatología. ¿Okay? Generalmente afecta a las zonas húmedas. Bueno, como ya habíamos visto en clases anteriores, los hongos tienen mucho que ver con zonas húmedas, ¿no? Si no hay una alta humedad relativa, difícilmente que él pueda crecer bajo esas condiciones. ¿Okay? Bueno, la candidiasis es la causa más frecuente de vaginitis, eso ya se lo había mencionado. Se puede producir por el uso de duchas vaginales, ¿ok? Que, como ya dije anteriormente, disrumpen el equilibrio microbiano y entonces trae como consecuencia que estas cándidas entonces puedan proliferar y causar su efecto perjudicial. Es más probable, no es limitativo, pero es más probable que ocurra en personas obesas y diabéticas. ¿Okay? Puede ser una consecuencia entonces de padecer este tipo de trastornos metabólicos. ¿Okay? Se caracteriza por lesiones cutáneas, prurritos, sarpullido, flujo vaginal, que es blanquecino y tiene además olor a levadura. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas son características entonces en las candidiasis vaginales.
Dentro de los antimicóticos que se pueden utilizar para combatir la candidiasis está la anistatina, fluconazol, ketoconazol, clotrimazol y anfotericina B. Son de los más utilizados. Y vamos a ver más adelante algunos de estos productos, sus modos de acción y además cuáles son algunos nombres comerciales que los contienen. ¿Okay? Vamos a hablar de eso. Ahora, la tiña versicolor está producida por un hongo que se llama Pityrosporum ovale. Es un hongo laboriforme, es muy común conseguirlo en la piel, ¿ok? En este caso ocurren parches y los bordes de esos parches, entonces se tornan, ¿ok? De una cierta coloración y se ven como unas manchas en la piel, ¿ok? Pueden estar en en la espalda, en las axilas, en el brazo incluso, tórax y cuello inclusive, ¿ok? Las áreas afectadas no se oscurecen en el sol, ¿ok? Y entonces al final se ven como unas manchas medio blanquecinas, ¿ok? Producto de la presencia de estos hongos. Como tratamiento, clotrimazol, ketoconazol y miconazol. Ya vamos a ver cuáles son los tipos, como ya dije, de sustancias antimicóticas que se pueden utilizar. El piatleta es una cosa terrible que afecta a muchas personas, ¿ok? A mí, de hecho, cuando yo era más muchacho, a mí me dio pie de atleta terrible, es una picazón, me dio en el dedo, en el pie derecho, en el dedo más chiquito, allí entre el dedo más chiquito y el que está al lado. Y eso era una cosa húmeda que estaba allí, y me picaba, yo me rascaba, entonces la cosa era peor, yo creo que hasta me sacaba sangre y todo de la rascazón que tenía allí, ¿no? Hasta que al final compré Canestén, en ese momento Canestén fue mi salvación. Y entonces, bueno, logré hacer eso. Y me di cuenta que era por usar zapatos muy cerrados, que acumulaban mucha la humedad. ¿Okay? Entonces, bueno, después comencé a usar zapatos que respiraran un poquito mejor, un poquito más empecé a usar un polvo, se llama Borocanfor, que, bueno, seca un poquito de esas zonas también, y entonces, bueno, eso ayudó bastante, ¿no? En el combate del pedatleta. También se llama tiña pedis o dermatofitosis. Es un tipo particular de hongo que crece y se multiplica especialmente entre los dedos de los pies o menos comúnmente en las manos. Y en las manos es menos común porque las manos generalmente no están tan húmedas como los pies. Los pies generalmente están envueltos en los zapatos y los zapatos acumulan humedad y entonces eso hace que ese ambiente sea mucho más favorable para el desarrollo del hongo. Bueno, las causas son calzados cerrados, recubierto con plástico. Yo nunca he usado recubierto con plástico, pero recuerdo que esos sí como que eran un poquito más cerrados que otros que tenía, ¿no? La tela era más tupida, con menos huecos y entonces eso traía problemas. Humedad en los pies durante periodos prolongados, sudoración abundante, lesiones menores en las uñas o en la piel también pueden ayudar a el surgimiento del hongo. ¿Okay? Los hongos, los hongos se llaman Trichophytum y Epidermophytum, son los dos géneros que están asociados generalmente a este pie de atleta. ¿Okay? Es contagioso, se pega facilito, ¿okay? Se puede transmitir por contacto directo, ¿okay? O con artículos, o por utilizar zapatos que han usado otras personas, ¿okay? Por ejemplo, la gente que le gusta jugar bowling, sea que cuando uno va a jugar bowling, uno tiene que utilizar los zapatos que están allí en este sitio, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado en esos casos, ¿no? Ahí hay gente que se lleva su spray desinfectante y, bueno, se lo echa allí para que no, o, bueno, o al llegar a casa, una buena higiene de los pies no sería malo, ¿no? También calcetines usados por otras personas, ¿ok? O superficies como piscinas y duchas, también es muy común el contagio de este tipo de hongo, ¿no? Porque claro, en las duchas de las piscinas, por ejemplo, las que son duchas comunes, entonces, bueno, allí si alguien que va descalzo con pie de atleta y después va otra persona, bueno, obviamente que hay un riesgo alto de que se contagie, ¿no? De este pie de atleta, ¿ok? La área afectada es roja y con mucha picazón, clotrimazol, miconazol, tolnaftato son los productos que más se utilizan en este caso, ¿okay? Para controlar el pie atleta. La tiña crural, ¿okay? Es una infección que ocurre en la ingle por un hongo del género Trichophytum. Se llama también tiña inguinal, purrito de la ingle o tiña de la ingle, también se le conoce.
Se presenta de manera casi exclusiva en hombres adultos y alguna vez se puede acompañar al pie atleta. ¿Okay? Se produce por fricción en ropas y la humedad prolongada en la piel. Fíjense que siempre el problema con los hongos tiene que ver con alta humedad en los sitios donde ocurre, ¿no? Y bueno, ya que y aquí también como hay un roce, obviamente que pueden haber lesiones allí que favorecen la presencia del hongo. Picazón en la ingle, en la zona anal también y en el pliegue del muslo. Parches rojos levantados son los síntomas descamativos, es decir, que bota pedacitos de piel y que pueden formar ampollas y supurar. Estas manchas a menudo tienen bordes muy definidos y son más rojas alrededor de la parte exterior. La piel es normalmente oscura o clara y se utiliza ketoconazol y terbinafina como agentes antimicóticos. ¿Okay? Aquí está la blastomicosis. La blastomicosis también es otra enfermedad producida por hongos. También se conoce como enfermedad de, no sé si lo voy a pronunciar bien, Glitch, no sé, hay que ver cómo se pronuncia esa cosa. Pero entonces, bueno, eso es piogranulomatosa. Fíjense en este caso la foto cómo se producen esas ampollas que están allí, ¿no? Que obviamente supuran un líquido rico en blastosporas de esa cosa, ¿ok? Y el hongo, en este caso un blastomyces, ¿ok? Y es encontrado frecuentemente en el suelo, inclusive sobre madera también. Se produce una neumonía febril con tos, astenia y disnea también. Fíjense que es medio grave la cosa, ¿no? Y la lesión elemental es un granuloma de centro necrótico, como el que ven acá en la foto, ¿ok? Que es rico entonces en blastosporas de ese hongo. Un poco asqueroso. Y traconazol administrado de forma oral. En este caso no es una infección de la piel como en las otras, sino que es una infección un poquito más grave, más interna. Entonces, en este caso se utiliza antimicóticos por vía oral como el itraconazol. La caspa también es producida por Malassezia furfur, ¿okay? Previamente conocido como Pityrosporum ovale. Tiene una formación excesiva de hojuelas y costras en la piel muerta formada en el cuero cabelludo. Se utiliza en champús para combatirlo con ketoconazol. ¿Okay? Los champús con ingredientes activos que también pueden llevar sulfuro de selenio, alquitrán, ácido salicílico, pitiorato de zinc y ketoconazol son los más utilizados. Son champús medicados que tienen entonces este tipo de sustancias, ¿ok? Que pueden entonces combatir antimicóticamente a estos organismos. También están las enfermedades en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Pacientes que tienen SIDA, pacientes que tienen cáncer, pacientes con trasplantes de órganos, ¿no? Todos ellos son, en principio, pacientes que tienen problemas con su sistema inmunológico, ¿ok? Y entonces, bueno, hay varios hongos que son capaces de atacar, ¿no? Entonces está Fusarium, Pseudosporium, está el mismo Trichoderma, algunas especies, no todas, ¿no? Especialmente la Longibratiatum, que generalmente no se utiliza en biocontrol, puede tener entonces ese tipo de efecto, ¿okay? De atacar o ser patógeno en pacientes inmunocomprometidos. Y también el género penicilio, ¿no? Bueno, en defensa de los hongos, bueno, cualquier persona inmunocomprometida puede verse afectada por casi cualquier microorganismo, ¿no? Entonces, porque bueno, el sistema inmunológico es muy bueno combatiéndolo, ¿ok? Porque no son patógenos fuertes. Pero cuando el sistema inmunológico falla, bueno, no solamente hongo, bacterias, cualquier cosa puede atacar. Bueno, aquí tenemos algunos antimicóticos. Fíjense, aquí tenemos como la historia de los antimicóticos. Fíjense que aquí empieza como en 1950 con la fotericina B, uno de los antimicóticos más viejos, ¿ok? Y durante muchos años, ¿ok? Y todavía se utiliza la anfotericina B, ¿ok? En este momento tengo una fórmula lipídica un poco más moderna, ¿ok? Pero anfotericina al fin. ¿Okay? Y todavía se utiliza este tipo de componente, ¿no? Pero a mediados de los años 70 salió la flucitocina, después salió el ketoconazol, más o menos en los años 80, y después en los años 90 sale el fluconazol, sale el itraconazol, la caspofungina, el boriconazol, el rabuconazol, posaconazol y albaconazol, que son de los más modernos que existen en este momento, ¿no? Algunos de esos, de hecho, todavía están en periodo de prueba. Ya vamos a ver más adelante cómo es que esto funciona, ¿no? De los nuevos antimicóticos y creo que les voy a mandar por ahí alguna lectura
acerca de cómo obtener nuevos antimicóticos, ¿no? Entonces, bueno, así más o menos es la historia de los antimicóticos de los años 50 para acá, ¿no? Aquí tenemos alguna clasificación de estos antimicóticos. Tenemos primero los polienos, como la nitatina, la natamicina y la anfotericina B. Tenemos los azoles, ¿ok? Que están, por ejemplo, el imidazol, los triazoles y los triazoles de segunda generación, que son estos que tenemos acá. Están las alilaminas, como la terbinafina y la naftifina, y los lipopéptidos, como la papulocandina, entre otros, ¿no? Ya todo esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle en las próximas láminas, ¿no? Y en la próxima clase especialmente. Están las pirimidias fluoradas y otros como el yoduro de potasio, el ciclopirox, el tolnaftato y la grisofulmina son ejemplos típicos de sustancias antimicóticas. Entonces vamos a ver ahorita algunos de esos antimicóticos, ¿no? Y bueno, y lo más importante, según el sitio de acción. Entonces, bueno, ¿dónde actúan los antimicóticos? Bueno, tienen varias maneras de hacerlo, ¿no? Primero, actuando a nivel de la pared celular, cualquier cosa que afecte la formación de la pared celular, la quitina, los glucanos que están allí, etcétera, etcétera. Entonces son un blanco perfecto, ¿no? Para probar drogas contra el crecimiento de estos hongos, porque bueno, dado que en el ser humano no existen estas rutas metabólicas y tampoco existen la formación de este tipo de sustancias, entonces bueno, pudiera ser una droga con un ataque específico a hongo con pocos efectos secundarios, pero que igual hay que probar, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, los lipopéptidos pueden afectar la formación de la pared celular. En los polienos, azoles, alilaminas, entonces actúan con la membrana celular. ¿Ok? Esta actuación de la membrana celular se basa en que los hongos tienen un esterol específico. Saben que los esteroles estabilizan, son moléculas que están en las bicapas lipídicas, en las membranas celulares, y entonces ellos estabilizan la membrana. ¿Okay? Entonces en el ser humano, mamífero en general, está el colesterol, en las plantas está el fitoesterol, pero en los hongos está el ergosterol. Ya yo les he mencionado esto anteriormente, ¿no? Cuando hablábamos en las primeras clases de cómo se puede determinar el crecimiento fúngico. Y entonces buscábamos moléculas específicas en los hongos y habíamos hablado de la quitina, pero también hablamos del ergosterol en ese momento. Si no se acuerdan, vayan a ver el video de las primeras clases que vimos. ¿Okay? Entonces, el ergosterol o la formación de ergosterol, la biosíntesis del ergosterol, es un blanco perfecto para drogas antimicóticas, porque ese tipo de sustancias obviamente no existen en el ser humano. Entonces, bueno, la formación del ergosterol, si tú la puedes afectar, obviamente que desestabiliza la membrana del hongo y probablemente entonces vas a causarle un efecto irreversible dañino. Entonces están los polienos, los azoles y las aleaminas, ¿no? Y los antifúngicos que interactúan con el núcleo, ¿ok? Como lo son las pirimidinas fluoradas, ¿ok? Que son, justamente actúan en el núcleo de los hongos. Bueno, aquí están para uso dermatológico. Hay algunos antimicóticos como la nistatina, la natamicina, la tricomicina, bueno, entre otros que se pueden ver allí, ¿no? Derivados midazolicos y triazólicos, hay, bueno, bastante, miconazol, econazol, clomidazol, isoconazol, muchos de ellos son ingredientes activos en productos comerciales. Vamos a ver unos cuantos en la próxima clase, ya vamos a hablar de eso. Y otros, bueno, como la polinoxidina, ciclopirox, que lo vamos a ver también ahorita un rato, el dimasol, el tornaftato, también lo vamos a ver un rato por allí. Entonces, bueno, hay varios por allí que tienen uso justamente dermatológico porque actúan sobre hongos de piel esencialmente. ¿Okay? Y de uso sistémico está la anfotericina B, la tricomicina, los derivados midazólicos como el miconazol, el ketoconazol, aunque también hay cremas de eso, ¿no? De hecho, me voy a comprar una crema de ketoconazol para dermatitis fúngica, ¿no? Entonces eso también se puede usar. Pero pues, también hay pastillitas que uno se toma. Pues. Y los derivados triazólicos como el fluconazol, itraconazol, uriconazol y posaconazol también se venden en pastillas para uso sistémico. ¿Okay? Otros como la flucitocina, la capofungina, la micafungina y la anidulofungina son también algunos tipos de antimicóticos que podemos encontrar en las farmacias.
Bueno, vamos a parar por aquí hasta ahora. Vamos a seguir en la próxima clase cuando vamos a hablar de más sustancias antimicóticas. Muy bien, nos vemos en la próxima. Chao.